Hola familia, excelente día. El día de hoy vamos a analizar el capítulo número 9 de la sexta temporada, el cual se titula Crucifixión, las 7 palabras. Es como un especial de la crucifixión de Jesús, porque realmente las 7 palabras no están del todo en el libro de Lucas. Nosotros estamos estudiando el libro de Lucas en esta sexta temporada, Lucas y Hechos como un solo libro, pero como es necesario, digamos, hablar del contexto, vamos a hablar sobre la crucifixión y sobre las 7 palabras, teniendo en cuenta, repito, que en Lucas no se encuentran las 7 palabras, que las 7 palabras son una compilación de los evangelios y que se van a hacer como una doctrina que busca unificar a todos los evangelios. En Lucas se encuentran 3 de ellas y vamos a hablar de estas 3, pero vamos a tocar también tangencialmente las otras 7 para que la tengamos en mente en este periodo de la crucifixión de Jesús y podamos ir avanzando con un panorama general de lo que ha pasado y lo que es el pensamiento cristiano sobre este tema. Entonces, comenzamos. Veníamos diciendo en el capítulo anterior, en el caso anterior, que el momento en el cual Jesús es arrestado se vienen dando una serie de circunstancias, sobre todo ese momento en donde van a apresar a Jesús y pues por ahí alguien le va a cortar la oreja a alguien, que acuérdate que dijimos que nosotros tenemos en la mente que es Pedro, pero el libro de Lucas no lo menciona como tal, pero sí se menciona el acto donde Jesús le pide a todos sus discípulos que no se haga una revuelta, que no se haga una revolución, que no se busca la guerra, sino que es la paz la que se está buscando y que este reino de Dios que Él viene a instaurar, se va a instaurar y se va a lograr hecho con paz y no con violencia, no con guerra. Entonces este es un punto muy interesante para comprender de qué se trata el reino de Dios. Jesús ya va a ser entregado, por ahí hay un momento en donde Él va llevando la cruz y piden ayuda a alguien a que él le ayude a cargar la cruz. Lo lleva por un momento e inmediatamente vamos a pasar ahí mismo en el capítulo 23, ya directamente así de lleno cuando va a ser crucificado. Y la historia nos cuenta que Jesús, cuando va llevando la cruz, está acompañado por 2 personas. Son 2 personas más que van a ser crucificadas con él. Eso sí está escrito en el libro de Lucas. Y estas 2 personas se van a colocar, una a la izquierda y una a la derecha de Jesús. Ponen a Jesús, crucifican a Jesús, no se da explícitamente muchos detalles sobre ese momento, pero inmediatamente después de que es crucificado, en la perspectiva de Lucas, se dice la primera palabra, y esta es la primera palabra en todo el imaginario de lo que son estas 7 palabras, y es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo vamos a encontrar en el versículo 34, capítulo 23, versículo 34 de Lucas. Y esta es la primera parte: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es un inicio, es el inicio del final que está iniciando de una manera congruente con todo el evangelio que él ha hablado, todo el evangelio que él ha venido diciendo. Se viene hablando del arrepentimiento, se viene hablando del perdón, se viene hablando de pedir perdón a Dios, de ir a perdonar a todos. Por ahí hay unas frases bien interesantes cuando dice: y cuando les perdone sus pecados les serán perdonados. Entonces toda esta ideología que Jesús ha venido construyendo sobre el perdón es con la frase con la que Él va a iniciar su muerte. Él va a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no es como eximirlos del todo de la culpa, pero sí es como decir: ellos no comprenden del todo lo que está sucediendo, dales una nueva oportunidad. Y esto es lo que quiero acotar. Que se perdone no quiere decir que todas sus culpas están eximidas por completo. No quiere decir que no hay que pagar consecuencias, no, para nada. Quiere decir que hay una nueva oportunidad. Y esto es muy interesante en el contexto en el que es dicho por el siguiente acontecimiento, que es uno de los de la cruz hablándole a Jesús. Pero ahorita vamos a ese punto. Entonces, quiero concluir esta idea. Cuando Jesús está pidiendo perdón, no está diciéndoles que Dios se tape los ojos y que no vea nada. No, simplemente lo que está diciendo dentro de este proceso es: Padre, dales una nueva oportunidad, porque ellos ahora no comprenden lo que hacen, pero dentro de poco ellos van a comprender, sus ojos podrán ser abiertos, y por favor darles la oportunidad de arrepentirse posteriormente. Eso es algo que va a suceder incluso después, que mucha gente que estuvo ahí seguramente escuchó de la resurrección de Jesús,
seguramente se unió al movimiento cristiano y comprendieron muchas cosas. Ni los mismos apóstoles creían de lleno en Jesús, pues ni los mismos discípulos más cercanos estaban convencidos de que Jesús fuera el Mesías, aunque querían creerlo, pero no estaban del todo convencidos. Pero es después de la resurrección cuando se empieza a dar todo el movimiento. Entonces, Padre, perdónalos, es pedirles una nueva oportunidad, quizá no ahora, pero quizá después, darles la oportunidad de arrepentirse. Entonces, la historia va avanzando en que va a haber aquí una frase con la que tengo que detenerme, porque esto nos va a ayudar a entender en las 7 palabras otro concepto. Y es que dice en Lucas 24, dice, después se repartieron su ropa sorteándola entre ellos. El pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él diciendo, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías, el predilecto de Dios. Esto es una burla, por supuesto que es una burla. Y en Lucas se nos empieza a acelerar bastante esta parte porque se está, digamos, haciendo una introducción al momento en donde los que están al lado de la cruz van a entrar dentro de ese diálogo, dentro de la burla. Pero antes de llegar a los de la cruz, que es el punto al cual esencial en Lucas, quiero decirte que esto de sortear las ropas, sortear sobre las ropas de Jesús, es un salmo, es el Salmo 22. Y es importante decirlo porque va a tener total sentido con otra de las palabras. Esta palabra está, déjame ver en dónde la encuentro. Dice, cuando dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que es otra de las palabras, ahora la tocamos, pero es el mismo salmo. El Salmo 22 está contando todo esto. ¿Qué te quiero decir? Otra vez regresamos a este imaginario medio extraño que tenemos de que los profetas, y bueno, con los profetas quizá tiene más sentido, pero los salmos, hasta hacemos proféticos los salmos, y eso es algo que no puede ser una interpretación, digamos, histórico-crítico, o histórico-gramatical, histórico-literario, cualquier interpretación que lleve a la historia por medio, no nos va a permitir decir que el Salmo está como viendo el futuro y está prediciendo un acontecimiento mesiánico. Eso es imposible, así no funciona el texto bíblico. ¿Qué sí está pasando? Bueno, que hay un salmo en el cual se está expresando una situación de dolor, de angustia. Tú tienes que leer el Salmo 22 para comprender muy bien todo este contexto. Se está expresando un momento en donde una persona se siente dolida, una persona se siente abandonada, pero el mismo giro de ese salmo nos trae a la mente la idea de que Dios no abandona, que a pesar de que yo me siento mal en este momento, Dios es mi esperanza, Dios es mi fortaleza, Dios va a obrar, Dios no va a permitir que venzan, Dios me va a cuidar en medio de toda esa situación. Y todo ese salmo, cuando en la primera parte del salmo se está contando la angustia, se habla de que la angustia ha llegado a ser tan grande, de que mis enemigos están quitándome el vestido y están echando suerte sobre mis ropas, como burlándose de mí. Ese salmo es algo que todo judío conoce, pues todos están estudiando eso, ¿no? Y que además todos, al tenerlo en su mente, pues por supuesto que lo van a utilizar para burlarse de Jesús. Así que ahora imagínate todo esto recontándola, pero ya conociendo que todo el mundo conoce este salmo. Entonces Jesús está en la cruz y exclama dentro de la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todas las personas que conocen el texto bíblico y particularmente el Salmo 22, por supuesto que saben que Jesús está citando el Salmo 22 y que Jesús no está diciendo en esta palabra, Padre, ¿por qué me has abandonado? No está expresando su abandono, no está diciendo que Dios lo abandonó, no se está quejando con Dios, al contrario, está citando un salmo de esperanza, porque el Salmo 22:1 comienza justamente así, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, 2-3 versículos adelante de una vez ya tienes la respuesta, pero yo sé que confío en ti y que tú no me vas a dejar. Entonces es un salmo no de queja, es un salmo de esperanza. Jesús no va a citar todo el salmo, con que cite la primera parte es más que suficiente para que todos los oyentes que conocen el salmo comprendan a lo que se refiere. Y Jesús está declarando en ese momento que Dios no lo va a abandonar. Está diciendo que Él confía en Dios hasta en los momentos más difíciles. Eso es referente a
a la segunda palabra que vamos a hablar de una vez, que se llama Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces la primera es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y la segunda es, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que tiene total alusión con el Salmo 22. Ahora sí, regresemos a interpretar un poquito la historia. Imagínate que los soldados que conocen el Salmo 22 escuchan ese salmo y pues se están burlando de Jesús, porque le están diciendo, a ver, Jesús, tú en lo que estás declarando dices que Dios te va a salvar, vale, pues yo no veo que te salve, tú sigues ahí colgado en la cruz, de verdad, si eres el Hijo de Dios y eres el predilecto del cielo, porque estás citando un salmo como si tú fueras el predilecto del cielo y que Dios te va a venir a salvar, pues bájate y que te salven. En cambio, al no ver eso, lo que ellos sí conocen es que el mismo Salmo, en uno de sus versículos, redacta una escena en donde los enemigos de quien está citando el Salmo van a echar suerte sobre la ropa. Entonces ellos, burlándose del Salmo que Jesús acaba de citar, toman las ropas de Jesús y empiezan a jugar y empiezan a echar suertes en las ropas de Jesús. Y esto ya tiene un sentido totalmente más real, más de la vida cotidiana, algo más fácil de comprender. Entonces el Salmo no predice lo que va a pasar con Jesús, más bien Jesús conoce el Salmo, lo cita, la gente conoce el Salmo y se burla de Jesús tomando una imagen del Salmo 22, la cual es jugar sobre las ropas de Jesús. Y así es como se cierra este círculo hermenéutico del Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en el caso muy particular de Lucas, que no tiene esta frase, sí quiero hacer constar que tiene la referencia de que los soldados echaron suertes en las ropas de Jesús. Así que vamos, dos palabras. En medio de estas voy a decir las que están en Lucas y las que no. Entonces, la primera, Padre, perdónalos, sí está en Lucas. La segunda de Padre, ¿por qué me has abandonado? No está en Lucas, pero sí hay una referencia de los soldados echando suertes sobre las ropas de Jesús. La tercera es, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y esa sí está en el Evangelio de Lucas. De hecho, es a donde Lucas quiere aterrizar con todas estas historias. Te lo voy a leer. Dice, también los soldados se burlaban de él, se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate. Ojo, se acercaban a ofrecerle vinagre. Esto es muy importante porque esta es la alusión a otros evangelios, a una de las palabras. Cuando Jesús dice, tengo sed. Es otra de las palabras. Entonces vamos a poner esta palabra de una vez para no irnos salteando mucho. Esta palabra es tengo sed. Y esta palabra va a hacer alusión en Lucas a que los soldados le ofrecían vinagre, pero en otros evangelios a que Jesús expresa tengo sed y que en esta burla los soldados le van a llevar vinagre a Jesús. ¿Okay? Entonces agregamos esta también. Padre, perdónalos. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Padre, tengo sed. Las dos últimas no están en Lucas de manera explícita, pero sí hay alusiones a estas dos en el libro de Lucas. Seguimos leyendo. Si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él cabe mencionar que había una inscripción que decía rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y pues, de paso sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole, ¿no tienes temor de Dios? O sea, tú que sufres la misma pena, lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos. Pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió, Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es otra de las frases muy importantes porque es el momento en donde la primera frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como diciéndoles, dales otra oportunidad, se cumple. Pues uno de los que está en la cruz aprovecha esa segunda oportunidad y de inmediato llega con Jesús y le dice, oye, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, le está diciendo implícitamente, creo en ti, creo en tu ministerio, creo que eres una persona buena, creo que estás muriendo injustamente y creo que vas a volver en tu reino. Y por favor, acuérdate de mí porque estoy arrepentido. Y este es otra vez un giro y un círculo hermenéutico bien padre, porque Jesús empieza diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y este círculo se va a cerrar cuando uno de los dos en la cruz se arrepiente y puede obtener el perdón. Por eso la respuesta de Jesús es,
de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. El paraíso era el concepto de salvación que el pueblo judío tenía en ese tiempo, ¿no? Era un concepto de después de la muerte, y claro, pues anunciando que los dos van a morir ahí, pero que Jesús sí se va a acordar de esta persona. Estas personas están representando también las dos partes que hay en la vida. O sea, un Jesús que pide perdón por todos, o sea, que pide una oportunidad por todos, que está intercediendo, dando su vida misma para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Esa es la gracia. Y por otro lado tienes a dos sujetos, uno de un lado de la cruz, que ante la gracia se burla de ella, no cree en ella, y al contrario, o sea, le exige a Dios que haga cosas milagrosas, y le exige a Dios señales, y le exige a Dios prodigios, pero sin creer en Él, sino para burlarse de Él. Por otro lado, tienes a un tipo de persona que toma esa gracia, la cree y dice, yo la acepto. Y no te pido esos milagros y no esas señales, y no te pido que nos bajes a los dos de la cruz, pero sí te pido que te acuerdes de mí. Ese es el tipo de persona que alcanza la gracia. El otro es el tipo de persona que no la alcanza. Pues es que la gracia está puesta para todos y cualquiera puede acceder a ella, porque Jesús es lo que vino a hacer. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen, dales otra oportunidad. Dependerá de cada uno aceptarla. Y cuando uno lo acepta, Jesús responde nuevamente y dice, de cierto, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Sí se puede. ¿Bajaron de la cruz? No bajaron de la cruz. Las consecuencias, por lo tanto, a veces se tienen que pagar. Si Él cometió sus pecados y eso merece una muerte de cruz, seguramente morirá en la cruz. Pero Él ya se arrepintió, y a veces arrepentirse no exime las consecuencias. Eso quiero que quede claro. Quizás estoy agregando algunas reflexiones a este tema, pero cuando alguien se arrepiente, eso no quiere decir que las consecuencias no se deban pagar. Muchas veces se tienen que pagar, y a pesar de eso uno ya las paga gustosos, porque sabe que su corazón ya está arrepentido, porque sabe que lo que está pagando es algo que cometió y que es justo pagar las consecuencias, pero que después de eso viene todo un momento de paz y de tranquilidad, porque Dios ya nos ha perdonado y ya estamos bien con Dios. Así que vamos avanzando con estas palabras. Tenemos ya hicimos alusión a tengo sed, a Padre perdónanos, a conmigo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, quiero aquí agregar otras palabras. Estas ya no están en Lucas y ya no hay alusión de Lucas a estas palabras, pero las quiero mencionar por ser parte del contexto y de la tradición doctrinal del cristianismo. Miren, la siguiente palabra es madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Y esta es una frase que Jesús le va a decir a Juan y a María, por supuesto. Y es una frase a veces complicada, porque uno no alcanza a entender del todo qué está queriendo decir Jesús. Y hay muchas interpretaciones. Te cuento algunas rapidísimo para que las tengas en mente. Primera pregunta, ¿dónde está José? O sea, José lleva mucho tiempo no apareciendo en la historia. Y a veces hemos llegado a pensar los teólogos que José se le saca de la historia justamente porque podría representar un problema para el ministerio de Jesús, o para la ideología de que Jesús no es hijo de José, sino que Jesús es hijo de Dios. Entonces José ya no aparece en la historia, es bien complejo, pero no lo vuelves a ver. A María sí, y la ves como la madre de Jesús, y la ves infinidad de veces, ya sea para estar apoyando el ministerio de su hijo, o incluso para dar lecciones de que María no está por encima de nadie, sino que es una más dentro de todo el proyecto de amor que Jesús tiene para todos. Sin embargo, en este momento crucial, Jesús sí ve a María y ve a Juan y entiende una responsabilidad social que Jesús tiene. Esta responsabilidad social es la de no dejar a su madre desamparada. Y es que acuérdate que en esa cultura, por supuesto que la mujer es codependiente del hombre. En esa cultura, una mujer sin hombre no tiene posibilidades, no vale lo mismo. Es necesario que tenga alguien quien la cuide. Y si no está el padre, tiene que ser el hijo mayor. Y si no está el hijo mayor, tiene que cubrirla a alguien más. En este momento parece ser que Jesús está tomando el lugar de padre en la casa. Y es por eso que va a hablar a Juan como su hijo. Y le va a decir, hijo, he aquí tu madre, como diciendo, yo era el padre de familia de esta casa, pero yo ya no me puedo hacer cargo de esta casa. Y es tradición que quien sigue con responsabilidades, pero también con privilegios, sea el hijo a quien el padre le ha heredado en la posición, ¿no? El lugar de señor de la casa. Y este lugar se lo está dando en este evangelio a Juan. Y a Juan le está diciendo,
he aquí tu madre, y a la madre le está diciendo, he aquí tu hijo, y con eso cierra este momento, yo le llamo de responsabilidad social, en el cual Jesús está siendo responsable de su madre hasta el último momento, lo cual es súper importante. Con todo y el ministerio, con todo y el gran estrés, la gran responsabilidad que tenía por salvar el mundo, no se puede olvidar de su madre. Y eso es también muy importante, una gran lección. ¿Cuántas personas hay que en medio de un gran proyecto, en medio de un gran sueño, se olvidan de proteger también a las personas que tienen cerca, de quienes son su responsabilidad, a veces de su esposa, a veces de sus hijos, a veces de su propia madre? Y esto creo que es una lección muy importante de Jesús. No importa qué tan importante seas, no importa qué tan grande sea tu proyecto, nunca te olvides de lo más elemental y de proteger lo más cercano a ti, porque esa es tu responsabilidad primera. Tu casa, lo que tienes cerca. A Jesús no se le olvida y se lo deja en manos de Juan. Y aquí tenemos también otra de las palabras. Vamos a seguir avanzando. Hay otra palabra que es tetelestai. Y esta palabra de tetelestai quiere decir padre, consumado es. Tetelestai está en griego. Y esta frase de consumado es el momento en donde todo está a punto de terminar. Y Jesús se va a acercar a Dios, pero se va a acercar a Dios como diciéndole, Padre, toda la misión, todo el proyecto, todas las escrituras están cumplidas. Se ha hecho, ya todo está listo, ya llegó el momento, todo lo que hemos dicho, todo lo que tenía que pasar ya pasó. Yo te dije que no quería que pasara, la verdad no me gustaba la idea, ojalá hubiese sido otro camino. Yo sé que a ti, Padre, tampoco te agradaba esta idea, pero tuvo que ser así. Y lo importante es, se terminó. Se acabó, se cumplió todo. Esto es súper importante porque toda la ideología del Nuevo Testamento va a partir de la idea, o sea, el nuevo pacto parte de la idea de que el antiguo pacto ya se cumplió, ya llegó a su final. Y este personaje que viene a cumplir el pacto es Jesús. Desde Abraham hasta Jesús, para la perspectiva cristiana, se acabó el antiguo pacto. No hay más antiguo pacto, porque de Jesús para adelante hay un nuevo pacto. Y esto es muy importante tenerlo en mente como cristianos, porque luego nos confundimos mucho y andamos regresando a tomar cosas del antiguo pacto como si fuera todavía tan relevante. Es importante para entender el nuevo pacto. Es que tú no puedes entender el nuevo pacto si no has entendido el antiguo pacto, pero tú no puedes vivir en el nuevo pacto cumpliendo el antiguo pacto, y va a ser toda la problemática que vamos a estar contando en el libro de los Hechos. ¿Cómo tú estás en medio de dos situaciones? En tanto ya acabó el pacto anterior y hay que empezar el nuevo pacto, pero yo ya estoy acostumbrado a vivir con las leyes del antiguo pacto, ¿y cómo le hago para adaptarme? Todo eso lo vamos a estar viendo en la segunda parte de esta sexta temporada, que será sobre el libro de Hechos. Entonces, consumado es otra de las frases muy importantes de Jesús, y para el cristianismo se ha cumplido el pacto. Por lo que vine, lo logré, mi misión está hecha, mi misión está cumplida. Por lo tanto, queda la última, y esta sí está escrita en el libro de Lucas, te la voy a leer, dice así: era mediodía, se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta media tarde. El velo del santuario se rasgó por el medio, y Jesús gritó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Ese es el último momento de Jesús. Jesús ha dicho todo lo necesario, ha cumplido todo, todo está ya tranquilo, y solamente llega el momento de despedirse de esta vida, de que su humanidad muera ya por completo y que cumpla por fin todo. Y para esto va a usar una frase de fe, una frase de confianza, una frase de humildad, pero una frase que pone a Dios como su última esperanza, tal como la citó en el Salmo 22, cuando decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Que realmente decía: Señor, yo confío en ti. Y al final lo vuelve a expresar: Padre, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya todo está en tus manos, yo no puedo hacer más. Así que lo que tenga que pasar ahora depende de ti. Y Él se deja ya morir, expira, y así es como termina este proyecto de Jesús hasta la muerte, hasta su cumplimiento. Todo esto es referente al antiguo pacto. Lo que viene después, que es el capítulo número 10 sobre la resurrección,
ya es el inicio del proyecto del cristianismo. Todo lo que hemos visto hasta acá es la consumación del antiguo pacto. Aquí acabó el antiguo pacto. Y de la resurrección en adelante estamos hablando del nuevo pacto, de cómo se empieza ya a trazar este nuevo pacto sobre un acontecimiento que ya sucedió, la resurrección de Jesús. Así que, familia, este es el momento de la crucifixión, es un momento para reflexionar, para pensar en todo el ministerio de Jesús, para pensar cómo una persona es tan increíblemente coherente de ser capaz de llegar hasta la muerte con tal de cumplir sus ideales del reino, sus ideales de amor, sus ideales de mensaje, con tal de darle un ejemplo a todos sus discípulos y decirles: desde el principio les dije que este reino se iba a construir y se va a construir con paz, y si para eso tengo que morir, moriré. Y eso es un mensaje que no cualquier maestro puede hacer, pero que Jesús, por eso he venido diciendo en todos estos casos, es una persona que, independientemente del bagaje religioso que pueda tener, es un líder que vale la pena conocer. Es un líder, es un maestro que vale la pena estudiar, que vale la pena saber cuál fue su discurso, que vale la pena entender, y que quizá también, yo por lo menos estoy seguro, vale la pena intentar ser como Él. Ese es Jesús, esa es la persona en la que nosotros creemos, y esta ha sido su vida y ha sido cómo ha cumplido con todo el pacto anterior. No dejes de vernos, no dejes de estudiar, no dejes de seguir aprendiendo más sobre Jesús y sobre su ministerio, y también sobre los inicios del cristianismo, porque aquí es donde nosotros vamos a poder reflexionar sobre nuestro cristianismo actual y ver en qué estamos fallando, qué quizá ya hemos perdido de vista, qué hemos olvidado, o qué podemos hacer nuevo que vaya en esta línea de pensamiento, en el corazón de Jesús. Esto ha sido la crucifixión, con un especial de las 7 palabras, en el que te recuerdo, solo 3 de ellas están en el Evangelio de Lucas. Padre, perdónalos, hoy estarás conmigo en el paraíso, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazote, y seguimos estudiando el libro de Lucas y el libro de Hechos en los siguientes capítulos. Hasta luego.